las Escrituras. Hechos capítulo 2 verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Diga la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, deposito, Señor amado, mi vida, y deposito, Señor amado, tu pueblo en tus manos, para que tú nos hables, nos ministres, Señor amado, como quieras, Rey de Gloria. Abras nuestra mente y corazón, pongas en orden, Señor, todo lo que esté en desorden, Padre, puedas iluminar nuestra vida con el poder de tu palabra, Señor. Podamos ser renovados, podamos ser limpiados, podemos ser transformados, Señor amado, y que el espíritu de nuestro entendimiento pueda ser, Señor, renovado en esta noche por el poder de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Sea hecho, Padre. Gracias. Amén, amén y amén. Tome su asiento, por favor, y présteme su atención. Hermano querido, en el pasaje que acabamos de leer, vemos la metamorfosis de Pedro y de los discípulos que habían vivido como personas cobardes, pero algo ocurre en este momento que los convierte de cobardes a personas poderosas en palabra. Usted probablemente no distingue, hermano, lo que ocurre acá, pero si usted entiende y estudia y recuerda que Pedro no era ningún letrado, Pedro no era como el apóstol Pablo, instruido a los pies de Gamaliel. Pedro, hermano, era un simple pescador juntamente con sus hermanos. Él era un simple pescador, hermano. Él no había ido a la universidad. Irónicamente, hermano, después de unos días atrás, hermano, que unos días atrás él había prometido entregar incluso su vida por el Señor Jesucristo, y unos momentos después tiene que enfrentar, hermano, una situación que le obliga a probar y a darse cuenta que una cosa es prometer y otra cosa es hacer. Él se da cuenta, hermano, que aquello que le prometió al Señor era más fácil prometerlo que hacerlo, porque justamente en 3 ocasiones Pedro tiene que negarlo, y la palabra dice que en la tercera ocasión Pedro no solamente lo niega, sino que la palabra dice que lo niega con maldición. Eso no significa que Pedro utilizó malas palabras, porque no existen malas palabras en el idioma hebreo. Yo no sé si usted sabía, si no, anótelo. Incluso los judíos, hermano, cuando están enojados tienen que insultar en otro idioma, porque no existen malas palabras en el hebreo. Pero cuando la Biblia dice de que Pedro lo negó con maldición, probablemente dijo: yo no conozco ese maldito, o yo no conozco, o alguna otra expresión de maldición despectiva con la cual Pedro negó al Señor. Entonces esa es la naturaleza que Pedro tenía. Pedro no era una persona de facilidad de palabras. Pedro no era ningún intelectual, no era ninguna persona que le digo que sabía dar discursos. Pero lo irónico, hermano, es que cuando él niega al Señor, la Biblia dice que él vuelve al mismo lugar a donde el Señor lo había llamado o lo había encontrado la primera vez,
que es pescando. Porque considero que un novato, un neófito en la fe, hermano, lo primero que ocurre después de que viene a Cristo, hermano, y comete una burrada, comete una regada, es, hermano, que la persona se siente mal. Y la persona cree que regresando al mundo es la forma como va a resolver las cosas, porque piensa de que Dios ya lo desechó, lo sepultó de una vez y para siempre. No es el tema de esta ocasión, hermano, pero déjeme decirle que hay congregaciones de ese tipo todavía, que, hermano, con ese pensamiento miserable y diabólico, hermano, que le enseñan a la gente textos sacados de contexto, le dicen: alma que pecare, esa alma morirá. Pero ese texto está sacado de contexto. Porque si en un lugar nosotros vemos, hermano, el amor y la misericordia de Dios, es en esta ocasión. Cuando Pedro, hermano, después de negar al Señor y regresar, hermano, a pescar de nuevo, a abandonar el círculo de los discípulos que vinieron a ser apóstoles después, el Señor, hermano, luego de resucitar, tiene que ir nuevamente a pescar a Pedro y a traerlo de regreso, porque resulta, hermano, de que Dios es amor. Dios es amor. Y esa idea absurda, hermano, no existe. Pero lo que yo le quiero decir, hermano, es de que 53 días después de que el Señor resucita, hermano, y está con los discípulos durante un lapso, hermano, de más de 50 días, el Espíritu Santo viene sobre los cristianos congregados en el aposento y los inunda de poder sobrenatural para poder cumplir la misión que Dios les comisionó antes de ascender al cielo. Yo creo que usted se recuerda lo que el Señor le dijo a sus discípulos en Marcos 16, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que le dijo a sus discípulos en Marcos 16? ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19? ¿Qué le dijo, hermano Emerson? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere fuere bautizado será salvo. Es lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Entonces, hermano, sucede de que 53 días después, hermano, el Espíritu Santo viene, hermano, toma a los hermanos que estaban ahí, que eran alrededor de 120, dice la palabra, hermano, los envuelve un poder, hermano, extraordinario, sobrehumano, y convierte, hermano, personas insignificantes, personas que habían sido recaudadoras dispuestos, mujeres que habían sido prostitutas, mujeres que habían sido endemoniadas, hermano, hombres que habían sido publicanos, hermano, y ladrones, hombres que habían sido terroristas como Simón el Celote, hermano. Toma, hermano, a Pedro, que había sido un simple pescador, hermano, juntamente con sus hermanos, los agarra, hermano, y los convierte en hombres con un poder sobrenatural, hermano, que no se podía encontrar en ninguna parte sobre la faz de la tierra, solamente ahí. Estos hombres, hermanos, sencillos, insignificantes, vienen a ser, hermano, a ser transformados por un poder sobrenatural, hermano, que no estaba al alcance de ellos o al capricho de ellos, y los convierte en personas, hermano, tremendamente explosivas, con un poder, hermano, extraordinario en sus corazones. Déjenme decirle de que cuando Dios crea al ser humano, si bien los teólogos afirman de que Adán y Eva, al cometer pecado, hermano, cayeron, obviamente perdieron más bien toda una serie de capacidades que originalmente Dios puso en sus corazones al caer en pecado. Ese no es el tema, yo no me voy a detener ahí, pero al caer en pecado, hermano, el ser humano queda limitado, hermano, incluso en su vida, porque Dios no creó al ser humano con la finalidad de que éste muriera. Es más, los científicos afirman de que el cuerpo humano funciona y está desarrollado de tal manera, dicen ellos, que no se explican cómo es que el hombre envejece y muere, porque pareciera que el ser humano no nació para morir, dicen ellos. Entonces ellos no se explican por qué el ser humano tiene que morir. El asunto, hermano, es de que el Señor le lanzó una sentencia al hombre y a la mujer y les dijo que el día que le desobedecieran, ese día iban a morir. No es el tema tampoco, hermanos queridos. En otra ocasión vamos a hablar acerca de las 3 muertes,
Pero ya le he explicado en muchas ocasiones que muerte no es fin de la existencia, sino que es separación de estado. Primera muerte, separación de Dios y el hombre. Segunda muerte, hermano, separación del alma del cuerpo. Y tercera muerte, hermano, separación del hombre eternamente de Dios. 3 muertes. No es el tema, en otra ocasión. Pero la palabra asimismo dice que el Señor le advierte y le dice: la tierra te robará tu fuerza. Y con eso en realidad lo que Dios le está diciendo al hombre es que, hermano, la juventud y la vitalidad que el ser humano tenía no la iba a tener todo el tiempo, sino que el hombre iba a comenzar a decrecer en su salud, en su juventud y en sus fuerzas, y iba a venir sobre él lo que usted y yo llamamos envejecimiento. Job 14:1 dice: el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sabe, hermano, que el ser humano no tiene capacidades que otras criaturas que Dios ha creado tienen? Nosotros los seres humanos, por ejemplo, no podemos volar, hermano. Las aves vuelan, pero usted y yo no volamos. Si usted se avienta de su techo de su casa, probablemente, hermano, se va a romper todo, se va a quebrar las costillas y las canillas y qué sé yo más. Hermano, el hombre no resiste mucho tiempo debajo del agua como los peces. Los peces tienen esa capacidad, pero el hombre no la tiene. El hombre, hermano, no es tan fuerte como es un elefante, como es un león o como es un toro, hermano. Los hombres, hermano, no nos autorregeneramos como los anfibios. ¿Sabía usted, hermano, que hay una serie de animalitos como los camaleones, como los cantiles, como los geckos, hermano, como las iguanas, los garrobos, hermano, como los cangrejos y otros crustáceos, como los pulpos, de que si pierden un tentáculo, hermano, con el tiempo las células madre comienzan a fabricar ese tentáculo y dentro de un tiempo el animal vuelve a desarrollar esa pieza que perdió? Igual, hermano, un camaleón, igual una salamandra, igual, hermano, un gecko, hermano, pierde una patita o pierde la cola, hermano, con el tiempo comienzan a recuperar nuevamente la pieza de su cuerpo que perdieron. Los cangrejos pierden, hermano, una tenaza, las dos, o pierden las patas, hermano, con el tiempo les comienzan a salir de nuevo, pero usted y yo no tenemos esa capacidad. Si usted pierde la oreja en un accidente, hermano, la oreja no le sale. Si usted se quema, si usted se hiere, las células madre trabajan, sí, y le sellan la herida, ¿me entiende? Le cicatrizan, hermano. Pero si usted pierde un ojo o pierde un dedo, hermano, en un accidente, un pie, el pie no se recupera, porque nosotros los humanos no tenemos esa capacidad que tiene cierto tipo de criaturas. Asimismo, hermano, los seres humanos no somos tan resistentes como algunas especies de animales. ¿Sabía usted de que hay unos microanimales que se llaman tartígrados? Esos animalitos son, hermanos, mucho más pequeños que una pulga, y se ha descubierto que esos animalitos, óigame, soportan más de 150 grados de calor. O sea, es un infierno, pues. Y esos mismos animales, óigame, soportan, hermano, grados terribles de congelamiento. Pueden incluso, hermano, pasar ahí años o decenas de años, hermano, en un estado inerte, pero cuando se dan las condiciones los animalitos vuelven a la vida. Qué bueno que eso pasara con usted, pero no pasa, hermano, no pasa. ¿Sabe que el ser humano no puede vivir como algunos tipos de tiburones que viven más de 400 y 500 años? Incluso en el mar, hermano, hay un animal que se le conoce como la esponja de vidrio, que tiene la capacidad de vivir incluso más de 10.000 años. Usted y yo no tenemos esa capacidad. Cuando el ser humano fue creado por Dios, hermano, sí teníamos esa capacidad, pero paulatinamente, hermano, la fuimos perdiendo. El ser humano de mayor edad que la Escritura menciona que vivió sobre la faz de la tierra, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Matusalén. En efecto, así es. Y luego usted ve que la edad de los hombres va decreciendo, hasta que Dios establece que la edad de los hombres sería 70 años y los más robustos 80. Amén.
Hermano querido, usted y yo no tenemos poder de teletransportarnos, ni de viajar, hermano, a altas velocidades como los ángeles. ¿Sabía usted, hermano, que cuando Dios le dice a un ángel, ve y llévale un mensaje a Daniel, o llévale un mensaje a José, o ve y háblale a María, o ve y dile a José que el que van a nacer es mi hijo, hermano? Los ángeles viajaban y viajan, hermano, a velocidades que no se conocen todavía. La mayor velocidad que nosotros, usted y yo, conocemos hasta el día de hoy, hermano, es la velocidad de la luz. Pero la velocidad de la luz es un chiste comparado con la velocidad con la que viajan los ángeles. Los ángeles, hermano, tienen capacidades, como por ejemplo, de corporizarse a voluntad. Usted y yo no tenemos esa capacidad. Un ángel, hermano, puede, hermano, ¿qué le digo? Traspasar una puerta, hacerse invisible, pero también puede corporizarse y aparecer como un anciano, aparecer, hermano, como un hombre, como un niño, como una señora, aparecer, hermano, como un soldado, como un policía, como un médico. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque existen miles de historias, hermano, de personas que han sido ministradas y visitadas por ángeles, hermano, y ellos tienen esa capacidad de polimorfizarse, de corporizarse, hermano, a voluntad. Incluso los ángeles, hermano, tienen muchas capacidades. Una de ellas es comer. Usted dirá, ¿y cómo hacen si no tienen estómago? Bueno, ellos, hermano, pueden comer si quieren. Porque la Biblia dice que cuando Dios visitó a Abraham juntamente con dos ángeles y le dijo, de aquí a un año serás padre y tu mujer tendrá un bebé. La Biblia dice, hermano, de que los dos ángeles juntamente con el Dios en su cristofanía, en su presencia, hermano, divina, dice la palabra que los tres comieron con Abraham. Usted y yo no tenemos esa capacidad, hermano, de transformar nuestra forma. No podemos. Pero ¿sabía usted, hermano, que muy a pesar de las limitantes que usted y yo como personas tenemos, muy a pesar, hermano, de esas limitantes en las cuales el pecado nos aisló, a pesar de todo, hermano, la palabra nos enseña que el hombre tiene el favor de Dios por sobre los ángeles. Salmo 8:5, hermano, menciona una profecía que es de doble cumplimiento, porque esta profecía habla del hombre, pero también habla de Cristo, el Hijo del Hombre. Y lo que dice es, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén. Se recuerda que la palabra dice que Dios, hermano, le entregó autoridad al hombre y a la mujer cuando estaban en el huerto del Edén. ¿Se acuerda? En la ocasión, en la vigilia, cuando hablamos acerca de autoridad, aprendimos eso. Dios le entrega autoridad al hombre y a la mujer, hermano. Satanás se la roba. Pero la palabra dice, hermano, de que Dios absolutamente toda la creación terrestre, Dios, hermano, la coloca bajo la autoridad del hombre. Entonces, hermano, muy aparte de ello, hay algo. La palabra dice que el hombre, Dios lo coronó de favores y misericordias. Mencióneme algo, por ejemplo, que el hombre ha recibido de parte de Dios que los ángeles no reciben. Mencióneme algo. Sabiduría. ¿Qué cosa? Compasión. ¿Qué? Compasión. Sí, podría ser. Sabiduría. Fíjese que los ángeles son más sabios que nosotros. Pero hay algo, hermano, que los ángeles nunca podrían recibir de parte de Dios. Y eso es perdón. La Biblia dice, hermano, que los ángeles caídos, Satanás se atrajo consigo, hermano, una tercera parte de los ángeles. Usted y yo, hermano, por vil, por miserable, por burro, por terco que sea, hermano, usted, hermano, viene, se arrepiente, se pone de rodillas y le pide perdón a Dios y el Señor lo perdona. Pero los ángeles no tienen esa capacidad. Ellos no tienen abierta esa puerta. Ellos no pueden, aunque ellos quisieran arrepentirse, hermano, para ellos, hermano, no hay sangre derramada. La sangre que fue derramada, hermano, fue derramada para usted y para mí. Por esa razón la palabra dice que a usted y a mí Dios nos ha coronado de favores y misericordias. Y la palabra misericordia significa no recibir
lo que sí merecemos. Usted merece juicio, pero no lo va a recibir, porque el Señor Jesucristo ya lo recibió en su cuerpo, ¿me entiende? Por esa razón Él recibe juicio en sus hombros y usted recibe gracia, favor inmerecido a cambio. Amén. Bendito el Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos queridos, se nos menciona, hermano, que en más de una ocasión Dios envía capacitación sobrenatural sobre muchas personas. Capacitaciones, hermano, que normalmente no se daban. En esta tierra hay gente muy fuerte, sí, pero no tan fuerte como Sansón, hermano. En esta tierra hay gente muy inteligente, sí, pero no tan inteligente como Salomón. ¿Me entiende? En esta tierra hay personas, hermanos, muy versadas en su arte que desarrollan, pero ninguno, hermano, como aquellos que Dios inspiró para crear todos los utensilios del del tabernáculo en el desierto. ¿Sabe que la palabra nos menciona así rápidamente? Se lo voy a leer rápidamente. La palabra nos menciona que Dios, hermano, capacitó a Bezaleel y a Aholiab. En Éxodo 35:30 dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro y plata y bronce, en la talla de piedra, de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como él, como Aholiab, hijo de Alisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría y de corazón, para que se haga toda obra de arte y de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Óigame, ellos no fueron contratados por Moisés, hermano, para fabricar, hermano, cada detalle dentro del tabernáculo. No, hermano, Dios los convirtió, hermano, en artistas, en artesanos. Fue la sabiduría, hermano, del Eterno que vino sobre ellos y para capacitarlos, hermano, para que ellos pudieran hacer lo que Dios les había mandado hacer. Usted no me va a creer, hermano, pero yo conocí una persona a quien, hermano, no sabía tocar el teclado. El teclado de pongue. Hermano, en un día de unción, hermano, que la gloria de Dios cayó en esa iglesia, hermano, el hombre agarró el teclado y comenzó a meterle los dedos, hermano, y Dios le enseñó cómo se tocaba el teclado, porque él no sabía ni papa. Dios sigue siendo Dios. Hermano querido, la Biblia nos menciona de que Josué fue capacitado, hermano, sobrenaturalmente para conquistar. Deuteronomio 34:9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Óigame, Josué, hermano, que significa salvación, es Joshua también, hermano. Este hombre era obviamente un guerrero, pero, hermano, él nunca hubiera podido tener las victorias, nunca hubiera podido, hermano, desarrollar las capacidades, hermano, las estrategias de guerra que él tenía, si no hubiera sido, hermano, porque un poder sobrenatural vino de parte de Dios, hermano, lo envolvió y lo capacitó para ser, hermano, un conquistador. Amén. Números 11:25, hermano, nos enseña que, hermano, muchos hombres fueron capacitados por Dios para ayudarle a Moisés a gobernar al pueblo. Porque el pueblo, hermano, óigame, el pueblo que salió de Egipto y que tuvo que cruzar el mar era alrededor de 1,5 millones de personas, casi 2 millones. Y se imagina usted, hermano, que solamente Moisés le tocaba que aconsejar, hermano, y poner quietos a ese montón de locos que habían ahí, hermano. ¿Se imagina usted cómo terminaba trastornado el pobre Moisés? Pero la palabra de Dios dice en Números 11:25: entonces Jehová descendió en la nube y le habló,
y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando él posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. La unción que había sobre Moisés para administrar y para gobernar, hermano, fue la misma unción que cayó sobre ellos para poder ayudarle a Moisés, hermano, a secundar la labor que Moisés estaba haciendo, hermano, para poder gobernar, dirigir al pueblo de Israel. La palabra nos menciona en Jueces capítulo 3, verso 9, de que un hombre llamado Otoniel recibió la capacidad, hermano, para juzgar. ¿Alguien entiende lo que es la palabra juzgar? ¿Qué es juzgar? Usted me va a decir, no, porque es cuando la hermana fulana se mete en lo que no le importa y dice, ay, hermano. No, hermano, no estamos hablando de eso. El juzgar, hermano, en el término legal, tiene que ver, hermano, con juez. Un juez es una persona, hermano, que sabe diferenciar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y sabe dictaminar, esto es y esto se va a hacer. Eso es un juez. ¿Me entiende? Alguien que hace las veces, hermano, de Dios en la tierra. Porque nos guste o no, hermano, Dios es el juez de todo el universo, dice la palabra. Jueces 3:9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a la batalla. No era él, hermano. No eran sus capacidades, no eran sus artimañas, hermano. Es el poder de Dios que vino sobre él, hermano, a capacitarlo y a entregarle, hermano, la sabiduría que él necesitaba para juzgar, hermano, y para representar a Israel. Jueces 6:34 nos menciona a un hombre, hermano, que había sido cobarde, un hombre que había estado, hermano, encuevado todo el tiempo. Y que cada vez que venían los madianitas, ellos se escondían. Porque los madianitas venían, hermano, en hordas de miles. Y les robaban, hermano, el trigo, la cebada, hermano, las tortillas, el pan, el café, el chocolate y todo lo que usted se puede imaginar. Se llevaban, hermano, a las jovencitas, las violaban, los dejaban en la ruina, hermano. Los madianitas tenían, hermano, una capacidad armamentista, hermano, entre 150,000 y 200,000 hombres. Eran terribles, hermano. Y la palabra dice, hermano, que Dios levanta a un hombre, hermano, que en realidad era cobarde. Jueces 6:34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Sabe qué fue lo que ocurrió con Gedeón, hermano? Hermano, después de que el poder de Dios vino sobre él, hermano, el hombre dejó de ser cobarde y se convirtió, hermano, en un estratega de guerra. Se convirtió, hermano, en una bendición para Israel. Porque, oiga lo que le voy a decir, hermano, hay bendiciones que Dios envía a las naciones en forma de personas. Hay bendiciones y respuestas que Dios envía a las naciones en forma de personas. Porque, hermano, si en una nación, en un país, en una ciudad, hermano, Dios necesita, hermano, hay necesidad de un predicador que hable las cosas como tiene que hablar, hermano. Entonces Dios levanta, hermano, a un borracho, a un drogadicto, hermano, a un ex homosexual, a un brujo, lo levanta, lo convierte, lo transforma y lo levanta, hermano, y lo manda como bendición a esa ciudad. En este caso, hermano, nadie, hermano, se paraba, sino que a todos, hermano, le temblaban los calzoncillos. Pero la palabra dice que cuando el poder de Dios vino sobre Gedeón, hermano, Gedeón se convirtió, hermano, en la respuesta de Dios. Y la palabra de Dios dice que el Señor le dijo: reúne a los hombres para ir a la guerra, hermano, y reúne a los hombres. Y yo me imagino, hermano, un montón de señores de que no sabían ni qué estaban haciendo ahí. Unos, hermanos, iban con un machete, hermano, otros iban con un garrote, otros iban con una piedra. Me imagino que otros no tenía armas, agarró un pedazo de ladrillo, iba ahí con un pedazo de ladrillo a la guerra, ¿me entiende?
Otro, como no tenía armas, aunque sea a Rocky se llevó al Chucho Bravo que tenía, todo seco, hermano, que llevaba ahí para la guerra. ¿Me entiendes? Otro agarró una subarizana, hermano. En fin, porque ellos no eran hombres de guerra. Ninguno era hombre de guerra. Y el Señor le dijo: son demasiados, 32,000. No, demasiado. Dile a los cobardes que se vayan de regreso para su casa, le dijo. Y hermano, se le van 22,000 y quedan 10,000. Humanamente, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Aló? ¿Usted qué hubiera hecho? Gran poder de Dios y la Virgen de los Dolores hubiera hecho usted. Y quedan 10,000 y el Señor le dice: todavía son muchos. ¿El qué? ¿El qué? Por favor, si Madián tiene más de 150,000 y aquí hay 10,000, ¿cómo le vamos a hacer frente? Muchos, le dijo el Señor. Llévamelo al arroyo y te lo va a probar. A la larga dice la palabra que solamente quedaron 300. Y esos 300, dice la Biblia, que con esos 300, hermano, el Señor le entregó la victoria a Gedeón. Hermano, porque no es con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, dice el Señor. Hermano, las victorias se conquistan, hermano, con el poder de Dios, con el poder de Dios, con el poder de Dios. No es la carne. Luego la palabra de Dios, hermano, más adelante nos menciona a un hombre, hermano, que nunca fue al gimnasio, nunca, hermano, aprendió karate, taekwondo, hermano, jiu-jitsu, hermano, ni cosa por el estilo, nunca. Pero lo extraño de este hombre es de que cada vez, hermano, que el poder de Dios venía sobre él, se desataba, hermano, una fuerza sobrenatural que lo convertía, hermano, de un monigote, hermano, de un fulano raquítico a un, hermano, a una fiera por completo, que era capaz, hermano, de arrancar puertas de hierro de la ciudad, hermano, y echárselas al lomo, que era capaz, hermano, de matar leones con la mano, y que era capaz, hermano, de matar cientos y cientos de hombres solamente con la quijada de un burro. La Biblia dice, Jueces 14:6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó a león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Hermano, ¿era Sansón? ¿Era Sansón? No, hermano, no era Sansón. Era el poder de Dios que venía sobre él. Era el poder de Dios que venía sobre él. Amén. Usted se recuerda que la Biblia dice que en la parte final, hermano, Sansón pone sus manos en las columnas del templo. A usted quizás se le imagina que las columnas en las cuales Sansón puso sus manos, hermano, eran como esas columnas, o como las columnas que usted tiene en su casa de palo. No, hermano, eran columnas que pesaban toneladas y toneladas. Amén. Y la Biblia dice, hermano, que cuando él, hermano, finalmente habla con Dios, óigame, una vez más el Espíritu de Dios que lo había perdido, la gloria de Dios que había perdido, una vez más viene sobre él, hermano, y con esa autoridad y ese poder sobrehumano fue capaz de romper las columnas centrales, hermano, del templo de Dagón y matar a toda la gente que estaba adentro del templo de Dagón. Poder de Dios. Poder de Dios, no fuerzas humanas. La Biblia dice, hermano, que David, siendo un muchachito como de 14, 15 años más o menos, él también recibió, hermano, una capacidad sobrehumana que le convirtió, hermano, de un cipote mocoso con olor, hermano, a monte, a un muchachito, hermano, que hacía temblar a los lobos, a los osos y a los leones. Primera Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde que aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Cuando usted llegue a su casa se va a dar cuenta, hermano, de que este muchachito no solamente recibió, hermano, unción de aceite, sino unción del poder de Dios. Porque este muchachito, dice la palabra, hermano, que con el poder de Dios desarrolló la capacidad, hermano, de matar osos y leones. Y no solamente osos y leones, hermano,
sino que la Biblia dice que un día, hermano, fue el único que se levantó para destruir, hermano, una amenaza en contra de Israel. Y ese fulano, hermano, tenía más de 3 metros de alto. Era Goliat. Amén. Fuerzas humanas, no, Señor. Era poder de Dios. La Biblia menciona, hermano, en Daniel 4:8, que Daniel, hermano, sobrenaturalmente recibió poder sobrehumano para interpretar sueños. Le voy a contar una cosa. Si usted busca en internet, hermano, si usted busca las librerías de ocultismo, usted va a encontrar, hermano, cómo leer las cartas, cómo leer las manos, cómo leer los ojos, cómo leer el tabaco, cómo leer el café, cómo consultar a los muertos, cómo adivinar por caracoles, cómo aquí, cómo allá, hermano. Pero todo está relacionado con el diablo. Lo chistoso, hermano, de que, hermano, el diablo no sabe lo que Dios sabe. El diablo no sabe lo que Dios sabe. El diablo no sabe lo que Dios sabe. Y la Biblia dice, hermano, que en no una, sino en muchas ocasiones, en Babilonia, que era el centro, hermano, de hechicería, de ocultismo, el único hombre que tenía interpretación correcta de sueños, hermano, delante de toda una banda de brujos desgraciados, buenos para nada, era, hermano, un hombre llamado Daniel. La Biblia dice en Daniel 4:8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre Belsasar, como el nombre de mi Dios, estaba hablando Nabucodonosor, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Esas son palabras de Nabucodonosor. Él no podía decir en quien mora el Espíritu Santo, Jehová Dios. Él no sabía nada. Él simplemente dice, en el que mora el Espíritu de los dioses santos. El mismo Nabucodonosor sabía, hermano, que la capacidad que Daniel tenía para interpretar sueños no venía de Daniel, no venía de Daniel, no venía de Daniel, sino que venía del Espíritu de los dioses santos, como él le llama. Aleluya. ¿Se acuerda usted de Eliseo? La palabra de Dios dice, hermano, que Eliseo, en cierto momento, él ya había visto, hermano, a Elías hacer milagros extraordinarios. Pero, hermano, Eliseo, cuando sabía que su Señor iba a partir, hermano, pidió una cosa y no fue cosa sencilla. Obviamente que Elías hacía cosas extraordinarias y profetizaba, hermano, pero no por sus fuerzas, sino por el poder de Dios. Y cuando, hermano, Elías se va a ir, Segunda Reyes 2:9 dice, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu. En otras versiones dice, una doble porción del espíritu que reposa sobre ti, venga sobre mí. Amén. Y Elías le dijo, amén. Y en efecto, hermano, cuando usted revisa la vida de Eliseo, usted va a encontrar, hermano, un hombre con tremendo poder y autoridad, hermano, de ejecutar milagros que en ningún momento Elías los hizo, pero él sí los hizo. ¿Por qué? ¿Por su fuerza? ¿Por su poder? No, por el poder, hermano, sobrehumano que vino sobre él. Amén. ¿Sabía usted, hermano, que usted y yo incluso necesitamos ese poder sobrehumano, hermano? No de la 45, ¿verdad? No andar cargando el huivo ahí en el carro, hermano, o andar cargando un suboladito por aquí, ¿verdad? Para cualquier cosa, hermano, usted sabe. Usted y yo, hermano, incluso necesitamos poder de Dios, hermano. No solamente que nos proteja del peligro, sino, hermano, que nos capacite para enfrentar, hermano, cualquier situación. Porque los hijos de Dios en el pasado, hermano, no solamente han honrado a Dios creyendo en el poder de Dios, también, hermano, han honrado a Dios entregando sus vidas.
La Biblia dice, por ejemplo, hermano, que los tres amigos de Daniel, hermano, óigame, la presencia misma del Señor Jesucristo vino y los acompañó adentro del horno de fuego. La presencia misma de Cristo. Eso fue lo que dijo Nabucodonosor. Yo veo a uno que está con ellos como el Hijo de los dioses. Dijo. Claro que sí. Amén. La Biblia dice, hermano, que Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice que los cielos se abrieron y dijo: veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. Hermano querido, voy a terminar. Ya en el Nuevo Testamento, hermano, se nos habla de hombres comunes, pero con un poder que no era común. De hecho, Pablo escribe y aclara, hermano, que la gente que Dios llama no es gente que tenga capacidades, hermanos, sobresalientes. 1 Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. ¿Sabe, hermano, que el hombre más importante que ha pisado, hermano, y ha caminado sobre la faz de la tierra, también fue dotado y capacitado, hermano, por ese mismo poder? Amén. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Agarre esto, porque le conviene. ¿Sabe, hermano, de que cuando una dificultad, cuando una tormenta, cuando un problema se nos viene encima, lo primero que nosotros hacemos es renegar, es quejarnos, es decirnos: Dios no me oye, que ¿para qué estoy yendo a la iglesia? ¿Para qué estoy sirviendo? ¿Para qué voy a la reunión, verdad? A hacer el mate. ¿Para qué? Yo quizás mejor voy a tirar la toalla. Y no sabes que en realidad Dios los ascensos los entrega a través de dificultades. David no hubiera sido rey de Israel si no vence a Goliat. ¿No sabían eso? Entonces, hermano, a veces: ay, no, pues no, Señor, pues no, pues ya no me congrego, pues no, ay, salud, pues que le vaya bien. La palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para salvación del alma, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, hermano, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. No, hermano, la cobardía se acabó. Y en el caso, hermano, el Señor, hermano, dice la palabra que fue fastidiado por Satanás durante los 40 días. Sí, hermano, pero era la forma como el lado humano del Señor Jesucristo estaba siendo capacitado. Ay, hermano, yo no sé por qué, hermano, me duelen los riñones. Bueno, el Señor está permitiendo que le duelen los riñones para que descubran que usted tiene piedritas. Y cuando descubra piedritas, el médico lo va a regañar por andar tomando coquita. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Sí, entonces, ay, por eso es así. Ay, ¿cuánto toma? ¿Usted toma coquito? No, 2 litros ya. Aleluya. Es a través de las dificultades, hermano, que Dios nos capacita. Hermano, Hechos 2:4 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano querido, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés sobre la iglesia, hermano, óigame, ellos eran judíos.
Ellos no eran griegos, ellos no eran de Ponto, ellos no eran hermanos de Galacia, ellos no eran de África ni de Roma, no. Ellos eran de ahí. ¿Y cómo es que de repente la gente, hermano, comenzaba a oírlos hablar, hermano, y predicar las maravillas de Dios en griego, hermano, en africano? ¿Cómo es, hermano? Que ellos podían hablar otros idiomas sin que nadie se los hubiera enseñado. No, nadie les había enseñado. Era el Espíritu Santo, el poder de Dios, el que había venido sobre ellos a capacitarlos para hacer una obra que humanamente no se puede hacer. De repente, hermano, acá ya pronto vamos a dar un seminario para servidores y un seminario, hermano, para líderes también de células. De repente que alguien va a aparecer y decir: ay, hermano, no puedo, hermano, no puedo, aleluya, hermano, qué bueno, dijo la palabra clave, no puedo, porque no se trata de que usted haga las cosas en su fuerza, se trata de que usted haga las cosas en el poder de Dios, porque Dios no llama a gente capacitada, Dios capacita a la gente que llama. Es diferente. Hermano querido, para culminar, Hechos 1:8 dice que el Señor, después de darles, hermano, la gran comisión, les dio una promesa y les dijo: pero recibiréis poder. Diga poder, diga poder, diga poder. Ya se lo he explicado. En el griego koiné, hermano, la palabra poder acá es dunamis. Y la palabra dunamis, hermano, es exactamente la misma palabra dinamita. Hoy, hermano, obviamente ya no es dinamita lo que se utilizaba lo que se utiliza, hermano, para destruir, hermano, edificios y todo eso. TNT, hermano, de hecho hay cosas más poderosas, pero en aquel entonces, hermano, el elemento más poderoso que había era, hermano, la dinamita. Con la dinamita, hermano, se destruían castillos, se destruían fortalezas, hermano, se destruían construcciones. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Lo que Dios nos quiere decir, hermano, que no es con ejército ni con fuerza, no es con su capacidad, no es con su inteligencia, no es ni siquiera con su debilidad, hermano, es con el poder de Dios. Esa es la razón por la cual los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que interesarnos constantemente en buscar, hermano, la llenura del poder de Dios, la llenura del poder de Dios, porque es el poder de Dios, el Espíritu Santo, el que nos capacita, hermano, para hacer la obra de Dios de forma sobrenatural. Y cuando usted de repente lo mandemos y le digamos: hermanito, cante las cosas, ay, hermano, yo no puedo, aleluya, le va a decir el hermano: aleluya, qué bueno que no puede, porque de eso se trata, que no pueda, pues justamente porque no puede, Dios la va a usar, Dios le va a soltar esa lengua. Lucha. Hermano, hoy usted va a dar el estudio. Ay, hermano, por el amor de Dios, yo dije: Santísimo, yo no puedo, hermano, yo no puedo, no puede, aleluya, gloria a Dios, qué bueno que no puede, porque eso significa que el Espíritu Santo de Dios le va a capacitar y va a utilizar su lengua para ganar a muchas almas para Cristo. Y usted me dirá: ay, hermano, ¿y de dónde se saca? Bueno, y no el pasaje que leímos al principio dice que el cobarde Pedro, que negó al Señor 3 veces, hermano. Dice la Biblia que el día de Pentecostés, hermano, se puso de pie junto con los otros 11, hermano. Y dice la Biblia que comenzó a predicarles, hermano, una predicada, hermano, de locos, hermano. Que la Biblia dice que, hermano, toda la gente que estaba reunida alrededor de la casa, hermano, se compungió de corazón. Y le dijeron: mi hermano Pedro, ¿qué hacemos? Y él le dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Ahorita, ¿a qué hora? Ya, le dijo. Y la Biblia dice que ese día, hermano, se unieron a la iglesia más de 3,000 personas de todas partes. Amén. Así es. Lo que las iglesias, hermano, necesitan hoy es dejar de andar perdiendo ridículamente por miembros que se van.
por gente que se cambie de aquí para allá. Hermano, se lo voy a decir en su cara: el día que usted aquí no encuentre alimento, no encuentre presencia de Dios, o que usted sepa, pero hermano, con hechos, con evidencia, hermano, que yo estoy metido en algún pecado, hermano, recoja su Biblia y váyase para donde usted quiera, hermano. Porque, hermano, usted aquí no está sembrado, no es tronco para no moverse, hermano. Pero los pastores de Sonsonate, y los pastores de El Salvador, y los pastores de América Latina, hermano, necesitamos entender que en lugar de andar peleando, hermano, ridículamente entre iglesias y entre pastores, lo que necesitamos es buscar constantemente, hermano, la llenura del poder de Dios para que nuestras iglesias revolucionen la ciudad y hagan lo que tienen que hacer. En lugar de estar girando en círculos 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, no, hombre, señores, mejor váyase a vender papa, porque de pastor no trae. Vaya a vender chicles mejor a los buses, pero deje de estorbar el reino de Dios. Y sabe que yo humanamente le he dicho: Señor, el día que yo estorbe, hazme a un lado y manda otro, levanta otro. Pero, hermano querido, póngase de pie. Hermano querido, lo que usted y yo necesitamos no son estrategias humanas. ¿Sabe que cuando el Señor me tenía en el hospital, hermano, todo así, todo amarrado por un montón de pitas, hermano, que estaba con cuerpo de gorila, todo hinchado, el Señor me dijo: ¿qué quieres hacer? Y yo le dije: Señor, yo no quiero hacer otra cosa más que recoger la cosecha de almas que sé que están ahí en Sonsonate, en El Salvador y en el mundo. Es lo único que quiero hacer. Y el Señor me dijo: ¿y cómo piensas hacerlo? Yo le dije: yo no sé, porque yo no quiero usar mis estrategias. Yo quiero usar tus estrategias, porque tus estrategias son las que funcionan, las mías no. Yo quiero usar tus estrategias, las estrategias que tú me digas, el poder que tú me digas es el que vamos a usar para alcanzar a Sonsonate y a El Salvador para Cristo. Levante sus manos.